Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Nosotros aquí en Next TV, donde decidimos hacer estos programas especiales sobre COVID-19 en un momento muy sensible, en donde hay una sobrecarga de información, y como medios de comunicación creemos que hoy el rol fundamental es poder informar correctamente y escuchar a quienes saben, porque nosotros somos periodistas y hay muchos médicos que trabajan, que investigan, hay distintos profesionales que se dedican a distintos aspectos, y es importante también que los medios sean este espacio para poder aclararle dudas a todos los que están del otro lado, a todos los ciudadanos. Por eso también tenemos que agradecer a todas las empresas, a todos los centros que decidieron apoyar esta propuesta, y aquí los presentamos y le agradecemos. Auspician Next, edición especial COVID-19, Aprisa, soluciones integrales en salud, Herrero y Marcioni, Hellstar, El Gauchito, Galo Distribuciones, Centro Integral de la Mujer y el Niño, Centro Humanicer, Círculo y Colegio de Kinesiólogos, Senador Alcides Calvo y Municipalidad de Rafaela. Bien, y comenzamos a desarrollar este programa en donde vamos a estar en dos estudios a la vez. Nosotros aquí en el estudio mayor de Next TV y también desde Radio El Espectador con el señor Pedro Ullman, pero aquí presentamos ahora a nuestros invitados. Estamos con el doctor Eduardo López, al que le agradecemos. Doctor, gracias por estar hoy aquí. Hola Sole, ¿cómo estás? No, gracias por la invitación. Jackie Granero, también para hablar de todo lo que aporta la tanatología en esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a vos, Sole. Bien, y ya nos metemos en el otro estudio con el señor Pedro Ullman para poder saludarlo, para poder darle pie a los invitados. Vamos a esperar un minuto, pero primero le vamos a preguntar al doctor Eduardo López, gerente de Aprisa, también de los hogares de adultos mayores. Hoy los geriátricos están como en el ojo de la tormenta y también en este sensible lugar donde el grupo de riesgo hoy son los adultos mayores. Sí, las informaciones que tenemos, nosotros tenemos una ventaja, tenemos una gran ventaja en relación al resto del mundo, que es ver el futuro, ver lo que nos va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Ver lo que a la Argentina le puede ocurrir si no toma las medidas que tiene que tomar. Por lo tanto, podemos trabajar anticipadamente sobre la ocurrencia de este fenómeno ligado al COVID-19. Lo que está mostrando el comportamiento del COVID-19 en el resto del mundo es que hay una grandísima afectación de las instituciones de residencias de adultos mayores con una altísima mortalidad. Las cifras que muestra la Organización Mundial de la Salud están hablando de un casi 50% de los fallecidos en el resto del mundo a personas que pertenecen a instituciones de residencias de adultos mayores. Y esto es grave desde el punto de vista de la sola pertenencia, ¿no?, a una institución y a un grupo de riesgo, pero también a nosotros nos obliga a tomar medidas, ya como te decía, conociendo esto que potencialmente puede ocurrirnos. Nosotros desde la perspectiva de nuestra propia gestión, de lo que venimos haciendo y conociendo el comportamiento de lo que viene mostrando y la información de lo que viene ocurriendo en el mundo, hemos tomado medidas ya desde hace aproximadamente 45 días con medidas que tienen que ver con la restricción estricta del tránsito de personas que son quienes van a llevar o que potencialmente pueden llevar la enfermedad adentro de la institución. Los abuelos que están adentro de la institución se pueden contagiar de personas que transitan desde el exterior adentro de la institución. Por lo tanto, hemos restringido la visita de familiares, hemos trabajado fuertemente lo que es la capacitación del personal para que tome la mayor cantidad de recaudos posibles. Hemos invertido mucho dinero en material y equipos de protección para el personal,
que el equipo de protección va desde el alcohol que usamos en el ingreso hasta la vestimenta que utiliza el personal que trabaja con los abuelos. Han llegado normativas de parte de las instancias que tienen niveles de autoridad sobre este tema, la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, el Instituto Nacional del PAMI, que regula la actividad también. Y cada una de estos instructivos nosotros los venimos cumpliendo ya desde hace mucho tiempo, pero nosotros también vemos que hay una instancia que para nosotros es muy importante y que otros lugares de la Argentina lo están viendo, y en función de lo que decías recién, de lo que viene ocurriendo, de lo que se va visibilizando como punta del iceberg en Argentina, de lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claro, se lo que desnuda pasó un en problema Saldán, que ya había. claro, lo que pasó en Saldán, provincia de Córdoba, que es como el comportamiento de la enfermedad tiene un gran componente de personas asintomáticas que son portadoras y contagian, y que esto eventualmente puede estar ocurriéndole al personal de salud que está trabajando en las instituciones. Recordemos que Argentina tiene unas tasas más altas de contagios dentro del personal de salud. Estamos hablando de más del 14%, entre el 14 y el 15%. Esto ya de por sí es grave, y si eso lo trasladamos a las instituciones geriátricas es aún más grave. Lo que estamos solicitándole al gobierno de la provincia es la posibilidad de la realización de testeos al personal que desarrolla actividades en residencias ligadas a adultos mayores y a los abuelos que están presentes como residentes de estas instituciones. ¿Por qué? Y esto tiene una lógica. Porque es una medida protectiva. Porque protege rápidamente a quien tiene el padecimiento y no lo sabe, porque lo podemos aislar, evita que siga propagando la enfermedad dentro del equipo de salud y evita lo que el ministro Ginés González García ha dicho como sus principales temores, que es el no poder contar con personal sanitario para hacerle frente al pico de la enfermedad, y fundamentalmente lo que evita es la propagación del brote adentro de los abuelos que están en la institución, porque son quienes en definitiva van a sufrir las peores consecuencias, que son las consecuencias fatales. Y además de eso, al no provocarse el brote, y como son pacientes mayores de 65 años que requerirían internación si estuvieran enfermos, no estresaríamos el sistema sanitario, porque al estar sanos adentro de la institución, protegidos y cuidados, no tendrían que estar ocupando camas de internación, aún siendo camas no críticas, y peor siendo camas críticas, no estarían ocupando camas de internación porque estarían contenidos adentro de la institución. Por lo tanto, creo que es una medida que, conociendo lo que puede pasar, porque ya está pasando en países del primer mundo, España, Francia, Alemania, Inglaterra lo ha admitido últimamente, empezando a contar los fallecidos adentro de las instituciones geriátricas, Estados Unidos, están hablando de un gravísimo impacto sanitario en adultos mayores adentro de residencias. Ya seguimos con eso. En esta instancia también nos desnuda toda esta vulnerabilidad, el temor a la muerte, y sobre todo se están dando esta pandemia y este virus en particular, el desprendimiento con los seres queridos, el aislamiento ese cuando te llevan a un centro o a una terapia intensiva en donde por allí morís solo. ¿Cómo se maneja esta situación? Ese es un tema que se puede hablar desde muchos aspectos y es como amplio. Y si bien la tanatología es el conocimiento del proceso de muerte, sus manifestaciones físicas, psicológicas y espirituales, esto tiene que ver también con los conceptos que cada uno manejamos sobre la muerte. Te cuento una historia muy breve que nos va a ayudar a entender de qué se trata. Tuve que asistir a una persona en un momento que era una persona con un cáncer importante de columna con metástasis y se complicaba hablar, se le complicaba mucho a él poder expresarse. Piden mi asistencia, cuando participo con él las primeras 48 horas fueron muy complicadas porque estaba absolutamente cerrado, sin hablar y enojado de la situación misma. Acá es cuando empezamos a utilizar todo el otro lenguaje que va más allá de hablar. Fueron 48 horas de acompañar con gestos, con miradas, con tonos de voz, con silencios. Los silencios a veces acompañan un montón. Entonces el tercer día, cae un viernes, cuando lo dejo, me doy vuelta y le digo,
bueno, me tengo que ir, nos vemos el lunes. Y por supuesto que tampoco él habló. Y cuando me doy vuelta me dice, el lunes sí estoy vivo. Automáticamente me doy vuelta y con una sonrisa le digo, sí, tenés razón. Y quedó obviamente choqueado, y es que alguien le diga, sí, me puedo morir, pero fueron unos segundos, porque automáticamente le dije, porque no sé si yo voy a estar viva el lunes. Ese es el tema a lo que voy, que hablemos de la muerte, no porque está, porque hay un virus, porque tengo una enfermedad terminal, porque la muerte es parte de la vida. Y lo que tratamos de hacer es de eso, a mí me gusta definir la tanatología como el estudio de la vida que incluye la muerte. Es lo único seguro con lo que nacemos, y no puede convivir una sin la otra, o estoy muerto o estoy vivo. Entonces tengo muchos años de mi vida como para cerrar círculos, amigarme, entenderla, ver qué hay, si hay otra cosa, empezar a darle otra mirada para que cuando nos pasan estas cosas, más allá de que sea una pandemia o sea una situación personal, la muerte la tengamos y la empecemos a incorporar como lo único seguro que tenemos en la vida. Es complicado porque no estamos preparados para eso, pero invitamos a nuestros próximos invitados. Ya tenemos a Pedro Ullman desde el otro estudio, desde el estudio de Radio El Espectador, para darle la bienvenida, para también darle la bienvenida a los invitados que están allá en Radio El Espectador 100.1, donde también estamos compartiendo esta tarde en este especial de COVID-19. Estamos listos como para ir allí. Ahí está Pedro Ullman. ¿Con quiénes estás, Pedro? Buenas tardes, Sole. Muy bien, estamos terminando abril y estamos con gente que sabe mucho, que son especialistas. Estamos con el director, o en realidad coordinador de epidemiología de la región 2 de salud, el doctor Roberto Vitaloni. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por hacerte tiempo en estos días de intensa exigencia laboral, desde un área clave que te ha regresado a la función pública, y nada más y nada menos que en un año muy, pero muy distinto a todos los otros que habíamos conocido. Y también, Carla Navarro, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Psicóloga, ¿verdad? Psicóloga. Bueno, y también vamos a hablar con Roberto sobre la cuestión un tanto más que tiene que ver con lo oficial, que tiene que ver con los casos, que tiene que ver cómo toma él este regreso a la función pública en un año tan distinto, cómo es la contención emocional que tienen que tener un doctor y todo el equipo de médicos en estos momentos. Roberto, ¿te parece empezar por ahí? Volviste y encima el coronavirus y esta pandemia global que tiene a todos inseguros, porque hay una incertidumbre global también. Nadie está seguro, ni siquiera los expertos médicos, que desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, todos están estudiando cómo muta este virus, cómo cambia, cómo afecta a distintas sociedades, las medidas distintas que aplican los gobiernos en distintas geografías del planeta. Pero vamos a empezar por esa primera pregunta, Roberto. La cuestión emocional de los médicos, cómo se contiene un médico, en este caso vos, que sos uno que está al frente de un equipo, y después cómo haces para llevar tranquilidad al resto. Bien, habría que separar las dos instancias. En la instancia personal, después de haber estado muerto, no fue tan difícil volver a la vida. Bien. Lo que pasó fue muy grave, esto no es una revancha ni mucho menos, esto es poner el hombro a una situación, pero las heridas no cierran ni van a cerrar mientras nadie pida perdón por lo hecho. Y eso lo tengo muy en claro. Bien. Acá hubo la necesidad de salir a trabajar, me convocaron para eso porque creían que yo podía ayudar y me toca dar la cara, pero somos un montón que estamos trabajando. En realidad, en términos futbolísticos, lo que tuve que hacer es armar equipos y equipos de gente maravillosa, gente que conocía y gente que no conocí, que no lo conocía y lo conozco ahora. Yo intento trabajar este momento de la pandemia desde la humanidad y de la humanización. Creo en la teoría de humanización de la medicina e intento creer que esta pandemia nos va a dejar algo positivo, que nos va a intentar hacer un poco más humanos, porque lo que estamos viendo es una guerra entre nosotros y todos nosotros estamos en el mismo campo de juego.
En este caso, mi rol con ese nombre estrepitoso de epidemiólogo, que no lo soy, sino que bueno, es un coordinador de información y de un asesor en cuanto a las políticas, es fundamental. Yo no soy parte del poder, yo asesoro en lo que puedo y tratamos de caminar en conjunto, y agradezco el hecho de ser escuchado. Lo que tratamos es, en base al conocimiento de lo que tenemos, cuáles son las medidas que tenemos que aplicar para salvar la mayor cantidad de vidas. De acuerdo. En ese sentido, bueno, tenemos hoy en Rafaela 21 casos, 243 confirmados a nivel provincial, más de alrededor de 4.300 a nivel nacional. Así estamos terminando este segundo mes de pandemia en la Argentina. En realidad, el horario del programa hace que a lo mejor esta noche tengamos alguna noticia más importante, porque estamos esperando los resultados de lo que serían los últimos positivos, porque lo charlamos antes fuera de micrófono. Uno, cuando leen los famosos protocolos, tuvimos que aprender protocolos. Sí. Yo sabía manicomio, pero conglomerado no. Pero la palabra protocolo es como que está dentro del día a día. No todas las personas se negativizan o se curan, entre comillas, a los 14 días. Hay algunos a los 28, a los 21 y otros a los 28. Rafaela fue un ejemplo a nivel nacional porque fue un knockout de entrada, porque cuando se descubre el ingreso del virus a la Argentina, que como bien decía mi colega el doctor López antes, se esperaba, uno tiene una visión de lo que podía pasar, pero hasta que no lo tenemos la situación no es la misma. Claro. Y de golpe, en 48 horas nos vimos con más de 20 personas. Entonces Rafaela pasó a ser la mala de la película a nivel nacional en lo que es el interior de todo el territorio argentino, y entender que, por suerte, muchos conciudadanos tuvieron la posibilidad de viajar. Lamentablemente, por una razón u otra, lo hicieron a destiempo, o su vuelta a Rafaela fue a destiempo, y entre sus valijas venía colado el COVID. Y no puedo dejar de emocionarme y de hacer el minuto de silencio simbólico correspondiente, porque tuvimos un primer fallecido, lo que nos costó mucho a todos, porque no era un nene. Cuando un periodista o en una nota hablamos de cuántos casos, yo hablo de cuántas personas. Mira vos. Y hay una persona que no está con nosotros hoy. Sí, ahí tenemos uno de los 2 fallecidos en la provincia de Santa Fe, aquí de la ciudad de Rafaela. Clemente, tenía 60 y poquitos años, y lamentablemente es uno que ingresó en la estadística, una persona que falleció por COVID en la ciudad de Rafaela, uno de los 2 de la provincia de Santa Fe, y uno de los 200 y algo que hay que fallecieron a nivel nacional. La verdad, Roberto, entendemos eso, porque ustedes están muy cerca de las personas, sí, ¿no? Y en tu caso, en el hospital de Rafaela, donde se ha conformado una especie de unidad para atender a los enfermos de COVID. El caso del hospital es maravilloso, porque gente como yo, que no estábamos preparados para esto, hubo que montar un hospital. Se hizo una asociación público-privada por órdenes que venían también desde Nación, donde todo paciente respiratorio febril, sospechoso obviamente de COVID, iba a ser atendido en el ámbito público. Es ante una ley de emergencia sanitaria, es el Estado el que se hace cargo de la salud de los pacientes por encima de todo. Entonces, hubo que montar una terapia especial, y el hospital al día de hoy sigue funcionando como hospital polivalente. Así que también el homenaje a todos mis colegas, médicos, enfermeras, mucamas, encargados de laboratorio, de todo, ¿no? El que lava la ropa, porque fue todo un proceso de adaptación. Creo que la psicóloga acá presente va a entender, con todo el miedo que implicaba recibir este tipo de pacientes. Y en muy poco tiempo. En nada. De un día para otro, Pedro, de no tener respiradores a tener respiradores, de no tener camas a tenerlos. Hubo el miedo primero de que nos vamos a morir porque hay pocos respiradores, y hoy los respiradores, entre comillas, sobran, porque hubo respuesta del gobierno, hubo una solidaridad de Rafaela que, como siempre destaco, es maravillosa, que se intentó hasta salir a comprar respiradores, pero no es poca cosa. Está bien, es nuestra obligación, pero lo primero que tenemos que decir es: no sé, ¿cómo lo hago? Claro. Y a Pedro, partir de eso empiezo a hacerlo.
Una pregunta para Carla, y tiene que ver con la mirada desde la psicología sobre esta situación general, sobre este cambio tan radical que hemos tenido que adoptar en nuestras rutinas cotidianas, automatizadas. De un día para otro debimos cambiar todo. Ese impulso, como hablábamos antes de empezar el programa, cuando nos vimos, de saludarnos, de estrecharnos una mano, ya no corre más. Hemos tenido que reeducar nuestro cerebro para esta situación tan nueva, ¿no? Sí, hemos tenido que reeducarlo y lo estamos haciendo, porque a mí me parece que no estábamos preparados para esto, ni el cerebro está preparado para adaptarse de un día para el otro a esta situación. Justamente es eso, en esta situación de tanta incertidumbre, la capacidad de adaptación es lo que nos queda, ¿no? Y a mí me gusta hablar siempre de la otra capacidad, esta resiliencia que seguramente han escuchado, ¿no? Que no solo es adaptarse, la persona resiliente es la que le hace frente a la situación y pasa sobre esta situación adversa fortalecido, ¿no? Entonces no es solamente adaptarnos a esta situación, sino sacar un provecho, ver una oportunidad. No es vivir por vivir y hacernos fuerte en esta situación, sino ver, a ver, qué oportunidad tengo para hacer algo, para pasarlo lo mejor posible, ¿sí? Me parece que eso puede ayudarnos mucho y después controlar lo que sí podemos controlar, que son nuestros ámbitos privados, es nuestra casa, nuestros hijos, las rutinas, el ejercicio. Bueno, ahí me estaría metiendo un poco en las estrategias como para que la salud mental esté un poco resguardada, ¿no? Pedro. Bien, Sole, me parece que una muy buena presentación en este primer bloque de este estudio, ¿no? Del estudio de la radio. Exactamente, y ya tenemos preguntas de gente que está conectada con nosotros. En un ratito volvemos, tenemos preguntas para el doctor López por esto de los ancianos y lo que pasa en muchos geriátricos que no están habilitados y sabemos que existen. También para hablar de la muerte con Jackie Granero y también cómo naturalizarla, y con dos invitados de lujo que tenés allí, Pedro, y con la secretaria de Salud de la provincia, que también se va a sumar a participar. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.